reading from the book. Lectura del libro de Isaías. The Lord God has Mi given Señor me ha dado una lengua de iniciado, that I might know para saber decir al abatido una palabra de aliento. morning after morning. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. Have not turned back. El Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no me he rebelado, ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba. Por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. Verbum Domini. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanle, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Christ Jesus, though he was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped. Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness,
and found human in appearance. He humbled himself, becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name, which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bend, of those in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Christ Jesus is Lord, to the glory of God the Father. Verbum Domini. Deo gratias. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Glorias y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a casa de fulano y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarse unos tras otros: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: así es. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y cogiendo un cáliz, pronunció la acción de gracias y se la pasó diciendo: beban todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza cerrada por todos para el perdón de los pecados. Y les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche van a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante 3 veces, me negarás. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré.
Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús se fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezaron a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí ese cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no han podido velar una hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase su voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque estaban muertos de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, deténgalo. Después se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y lo besó. Pero Jesús le contestó: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él, agarrando la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: envaina la espada. Quien usa espada a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la Escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: han salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me detuvieron. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los letrados y los senadores. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué pasaba aquello. Los sumos sacerdotes y el consejo en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que declararon: este ha dicho, puede destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pues Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Más aún yo lo digo. Desde ahora verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué deciden? Y ellos contestaron: es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban diciendo: haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: ¿también tú andabas con Jesús el Galileo? Él lo negó delante de todos diciendo:
no sé qué quieres decir. Y al salir al portal, lo vio otra y dijo a los que estaban allí, este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento, no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron, seguro tú también eres de ellos, se te nota en el acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo lo llevaron lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces el traidor sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y senadores, diciendo, he pecado, he entregado la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron, no es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellos el campo del alfarero para el cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero como lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los senadores no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los letrados convencieron a la gente que pidiera el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos, que lo crucifiquen. Pilato insistió, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte, que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia del pueblo diciendo, soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Y el pueblo entero contestó, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús. Después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él las rodillas se burlaban de él diciendo, salve, rey de los judíos. Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo.
Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suerte, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: "Este es Jesús, el Rey de los Judíos". Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza: "Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo, si eres Hijo de Dios, baja de la cruz". Los sumos sacerdotes, con los letrados y los senadores, se burlaban también diciendo: "A otro ha salvado, y él no puede salvarse. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y creeremos". No ha confiado en Dios. Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era Hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: "Elí, Elí, lama sabactini", es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: "A Elías llama a este". Uno de ellos fue corriendo enseguida, cogió una esponja empapada con vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: "Déjalo a ver si viene Elías a salvarlo". Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: "Realmente este era Hijo de Dios". Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo. Entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: "Señor, nos hemos acordado de aquel impostor, estaba con vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso da orden de que vigilen el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos". La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: "Ahí tienen la guardia, vayan ustedes y aseguren la vigilancia como saben". Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Verbum Domini.
El día de hoy comienza la solemne celebración de Semana Santa, Domingo de Ramos. Y en cada una de las liturgias a lo largo de esta semana, en especial hoy, y cuando llegamos a la misa de la Cena del Señor y Viernes Santo, y después la vigilia de Pascua, y después el domingo de Pascua, y después la celebración de la octava de Pascua, 8 días de celebración de la resurrección del Señor, su victoria sobre la muerte y el pecado. La liturgia, de hecho, habla un lenguaje. Noten eso. Las lecturas, todas las oraciones en la misa, todos los gestos, de hecho, comunican un lenguaje, de hecho, comunican fe. Y la intención es avivar en nosotros la fe, un deseo mayor de fe. En consideración de las lecturas de hoy, la lectura que se leyó al principio de la misa, en donde habla de que el Señor llega victoriosamente a su ciudad, Jerusalén. La ciudad de Jerusalén da la bienvenida a Cristo como Rey y proclaman la resurrección de la vida y menean hojas de palma y proclaman al Señor Santo en las alturas. ¿Cuán cierto es esto? Proclaman a Cristo Rey después de su entrada en Jerusalén y luego tiran sus vestimentas para que Él pueda caminar sobre la calzada. Y 5 días después los encontramos gritando, crucifíquenlo. ¡Qué contraste tan grande! Esto es lo que San Bernardo dice sobre este contraste. Dice, llévenselo, llévenselo, crucifíquenlo. Y después, santo es el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Qué diferentes son estos gritos de llamarlo Rey de Israel y luego, pocos días después, le dicen, no tenemos rey sino César. Pero es ¿qué contraste entre los ramos verdes y la cruz? Antes ofrecían sus propios mantos para que camine encima de él y poco tiempo después le quitan de sus vestiduras y se echan sus ropas, echan suertes para ganar sus ropas. Obviamente, la liturgia, las oraciones, las lecturas hablan un lenguaje que avivan la fe en nosotros acerca de los sufrimientos de Jesús. ¿Y qué tiene esto que decir de lo que se trata el sufrimiento de Cristo en relación a nuestros propios sufrimientos personales? Por lo que ustedes y yo podemos estar pasando en nuestras vidas, por lo que nuestros televidentes en casa o en asilos de ancianos, hospitales. ¿Cuál es el significado de la vida esencialmente? Ingresamos al tiempo más solemne del año en que nos enfrentamos con esa pregunta. ¿Cuál es el significado de la vida y cuál es el significado de la pasión y muerte y resurrección de Jesús? Queda puesto frente a nuestros ojos. Y la Madre Angélica, en su estilo siempre tan directo, abordó estos temas para nosotros. Nada más quiero leerles esto como parte de la homilía. Es algo muy breve. Ella dijo, sin importar cuál sea la causa de vuestro sufrimiento, sin importar qué circunstancias les han llevado a este punto en sus vidas, Dios espera la respuesta de ustedes. Incluso ahora, es posible que los eventos los abrumen. ¿Van a permitir que los discapaciten? ¿Van a permitir que los paralicen de manera que no puedan ni moverse, ni obrar, ni reír nuevamente? Claro que no.
Dios quiere que ustedes se fortalezcan en su sufrimiento y quiere que se vuelvan santos. ¿Acaso no es ese siempre el mensaje de ella? Dios quiere que seamos santos y ella siempre nos recordaba, la Madre Angélica, que Dios quiere que seamos santos. Ella dice, pero ¿cómo puedo fortalecerme cuando mis ojos están tan hinchados del llanto y no puedo ver? Ustedes preguntarán. ¿O cómo puedo volverme santa cuando me siento tan sola y deprimida que a duras penas puedo llegar al final del día? Ella dice, pueden mirar el ejemplo de Jesús. De hecho, si tomamos cada situación sin importar cuán difícil y respondemos a ella como Jesús respondería, tendríamos una gran paz. Y ella dice, ¿será fácil? Ella dice, por supuesto que no. De hecho, la respuesta cristiana a menudo va en contra de todo en nuestra naturaleza. Por eso debemos prestar atención en particular a los evangelios, pues nos dan el manual final para cada situación en la vida. Ser cristiano significa seguir el ejemplo de Jesús. Cuando uno llora la muerte de un ser querido, uno es como Jesús cuando llora por Lázaro. Cuando uno es acusado injustamente, uno es como Jesús ante Pilato. Cuando uno perdona a un enemigo, uno es como Jesús desde la cruz. Dios les ha permitido que sufran para que puedan ser moldeados a imagen del Hijo. Y ese es el propósito del sufrimiento en sus vidas. Si lo aceptan, deben aceptar su sufrimiento. Y es la manera en que aceptan su sufrimiento que ha de santificarlos. La forma en que aceptamos nuestro sufrimiento, la aceptación, ha de santificarnos, ha de moldearnos en un Cristo. La madre dice, yo sé que es difícil. Ella dice, también fue difícil para él. Y luego cuenta la historia y es algo hermoso, el humor típico de la Madre Angélica. Y encuentra el humor incluso en esta situación. En cierto momento, el canal estaba pasando por un momento económico muy difícil. Nuestros acreedores estaban amenazando con clausurarnos. Yo tenía mucho dolor. Recibíamos ataques de todos lados, incluso de personas que estaban supuestos a ser nuestros amigos. Ella cuenta, me harté. Como saben, soy una monja clarisa pobre, soy monja de claustro, es mi primera vocación, la adoración perpetua de Jesús en el Santísimo Sacramento, la Sagrada Eucaristía. Todas las monjas y yo mantenemos vigilia constante ante el Señor en nuestra capilla, aquí en el monasterio. Somos contemplativos, lo que significa que servimos a Dios a través de la oración y la meditación. La razón por la que explico todo esto es porque cuando Dios empezó a movernos hacia el negocio de televisión satelital, exigió mucha confianza y abandono a su voluntad divina. No fue algo fácil. Pero cuando lucía como que todo se iba a derrumbar, respondí con ira. Estaba enojada. Me la imagino enojada, yo lo sé. Recuerdo haber entrado a la capilla cierto día violentamente una mañana y miré a Jesús en el Santísimo Sacramento y dije, hoy no es el día para problemas, Señor. Tengo mucho dolor y no puedo soportar algo adicional. Ella dijo, guardé silencio un rato, el Señor también. ¿Por qué yo, Señor? Finalmente grité, ¿por qué yo? Luego me quedé mirándole fijamente. Mis ojos estaban fijos en la Sagrada Eucaristía, como queriendo decir, bueno, ¿me vas a responder? Típico de la Madre Angélica. Esperar una respuesta del Señor. Dijo, luego hubo un silencio extraño. Y después de unos momentos, una suave voz respondió. Sí, Angélica, me dijo. ¿Y por qué yo?
Why did I have to go through ¿Por that? qué tuve yo que pasar por esto en la cruz? We may say, why me? Puede que nosotros digamos, ¿por qué yo? Pero Jesús nos dice a cada uno de nosotros, Why me? ¿por qué For you. yo? Por ti, For each one of you. For por us. cada uno de ustedes, por nosotros. Says, well, needless to say, I Ella felt like dice, a worm. Por supuesto, me I immediately sentí knelt como down un in the gusano. pit and said, Lord, Inmediatamente me please erase arrodillé y llorando dije, Señor, por favor, It's okay, I didn't rebobina mean y it. borra esa If you cinta. want to keep this No quise going decirlo. with this Si quieres network, mantener we'll take the este whole booming canal mess. televisivo, I asked him lo to aceptaremos, forgive me and continuaremos. never brought it up Le pedí again. perdón y nunca más volví a sacar We el have tema a la had luz. better days since that morning Hemos and tenido worse mejores days. días desde aquella The only mañana y reason peores I días. mention it Y la now única razón is por la que lo because menciono I ahora think es you porque too creo que might ustedes be también pueden estar preguntándose por qué yo. Don't each one of us ¿Acaso cada uno de ponder nosotros in some point in our no life meditamos en algún momento en la vida esa pregunta? deep Si down somos within realmente our honestos, souls, en el and it's fondo de okay. nuestras almas. Y está bien, Jesus can take us Jesús crying out to him, why me? puede soportar que le gritemos, Gently ¿por qué says yo? back Y to luego us like he did suavemente nos Mother dice, Mary nos Helen. responde, así como le He contestó a la says Madre back to Angélica, us, nos "And why responde, me?" ¿y por qué yo? This is the meaning of this week. Ese es el significado de esta semana en la que estamos entrando, Enters que Jesús into entra suffering, al sufrimiento, enters into entra death a la muerte to conquer para suffering and death vencer el sufrimiento y la muerte y para darle valor redentor for each one of us. para cada uno de nosotros. We don't call Friday No good le llamamos santo al viernes unless a menos Sunday is que el resurrection. domingo sea el domingo de Friday is not resurrección. good El viernes unless no es santo a ultimately what menos que al happened final Sunday lo que happened. pasa el domingo es cierto. And yes, it's true. Y sí, es verdad. He rose from the dead. Él resucitó de entre los Desires muertos us y Él desea que nosotros to rise again resucitemos and again una and y again, even in this otra life, vez, even before incluso en esta our vida, resurrection incluso on the antes last de day. nuestra resurrección, el Desires último to live día. his risen Él life desea vivir su vida resucitada us. en nosotros y a través de nosotros. Why me? ¿Por qué yo?